Amigos, es momento de la entrevista. Vamos a hablar sobre la neutralidad de funcionarios públicos en las elecciones generales 2021. Hoy nos encontramos con el doctor Martínez de Acevedo, experto en temas electorales. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, señorita Paloma. Buenos días, amigos de JNTV. A sus órdenes para lo que gusten. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Vamos a hablar de un tema que es bastante importante y que todos los trabajadores del sector público tenemos que tomar en cuenta, tener a consideración. Es la neutralidad electoral. ¿De qué trata este principio, doctor? Este principio, que ha sido normado recientemente mediante un decreto supremo, ya viene siendo recogido por nuestra legislación. En principio, la Constitución Política del Perú, en el artículo 31, el quinto párrafo, establece que el Estado garantizará la neutralidad tanto de los funcionarios públicos como del propio Estado, en el sentido de que debe prever mecanismos como que ya se hizo, decíamos, en la Ley Orgánica de Elecciones, en el propio reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, de garantizar el tema de la neutralidad, sobre todo para aquellos funcionarios y servidores públicos que a veces se sienten tentados a participar y a intervenir de diferentes formas, ¿no? Ofreciendo alguna obra, apoyando a algún candidato o desfavoreciendo a otros. Ni una y otra cosa se pueden hacer desde el punto de vista de que uno sea servidor público en ejercicio. Básicamente, doctor, ¿cuáles son las prohibiciones que yo como trabajadora del sector público tengo actualmente? ¿Qué es lo que no puedo hacer? En principio, no poder manifestarse ni a favor ni en contra de ningún candidato, de ninguna organización política, ni de ningún movimiento político o de alguna simpatía electoral que manifieste expresamente su inclinación por alguno de ellos. En la medida en que usted está impedida, en ese supuesto, de siendo funcionaria pública, en la posibilidad también de manejar algunos recursos públicos y con ello favorecer algunas candidaturas. Eso prevé la ley. Prevé también la ley del impedimento de no hacer propaganda electoral dentro de su centro laboral, no permitir tampoco que sus jefes o superiores jerárquicos lo hagan respecto de su persona, si usted es un trabajador, imponiéndole algunas simpatías o solamente con mencionarle y comentarle dentro del horario de trabajo cuando se está desempeñando funciones al servicio del país, respecto de candidaturas y de cómo éstas están o a favor o en contra por algunas simpatías de algunas personas. Todas estas cosas están prohibidas. Además que hay un código del funcionario público que ya prohibió y también sanciona cuando el funcionario público en efecto trata de meterse o de hecho se ha inmiscuido en procesos electorales en otras oportunidades. Este código prevé algunas sanciones como la suspensión por días, la llamada de atención pública, la llamada de atención privada, y así gradualmente establecer la posibilidad de sancionar a algún servidor o funcionario público que pretenda y de hecho se inmiscuya en el proceso electoral, porque la idea es que el proceso electoral transcurra limpio, es decir, sin que los electores se vean afectados o influenciados en mayor o menor grado por algunas personas que están al servicio de la nación, desde los más altos funcionarios públicos, como norma y precisa el artículo 39 de la Constitución. Doctor, ¿quiénes están llamados a sancionar a aquellas personas, funcionarios y servidores públicos que vulneren el principio de neutralidad y que además hagan el uso de los recursos públicos para hacer campaña electoral u otro tipo de situaciones que favorezcan o perjudiquen a un determinado candidato u organización política? Esa facultad y esa potestad la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. En primer lugar, a través de los jurados electorales especiales, y en segunda y definitiva instancia, cuando esto no empieza ahí, ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El Pleno es el que fiscaliza y además ejerce la labor de árbitro del proceso electoral, y en su condición de ente rector y de máxima autoridad electoral dentro del sistema electoral complementado por la RENIET y la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones verifica estos temas en última instancia ante su Pleno y establece la posibilidad de aplicar algunas sanciones que están en la Ley Orgánica de Elecciones, que están en su reglamento y que están también en el Código de Ética del Funcionario Público. Es decir,
lo que le mencionaba, ¿no?, hace un momento, gradualmente puede haber una llamada de atención privada, claro. puede haber una llamada de atención pública, puede haber también una sanción pecuniaria normadas en UIT, desde una UIT hasta 10 UITs escalonadamente, según sea la primera vez que se comete este tipo de infracción, o sea reiterante o reincidente en dicha infracción, es decir, se haya cometido y no haya sido sancionado, o se haya cometido y haya sido sancionado en alguna oportunidad y vuelve a reincidir en la falta o en la infracción de carácter administrativo en su condición de servidor público. Por su parte, ¿la Contraloría General de la República también fiscaliza este tipo de hechos? No, la Contraloría está abocada a otro tipo de control. La Contraloría está abocada al Sistema Nacional de Control, más bien del ejercicio mismo de los funcionarios públicos valga la redundancia, en su desempeño como funcionario público. A eso se aboca la Contraloría. La Contraloría no está designado aquí como árbitro o ente rector para efectos de sancionar de alguna forma al funcionario público, al servidor público o a la entidad pública. Para eso existe el Jurado Nacional de Elecciones dentro de nuestro sistema electoral y en la legislación electoral vigente. Listo. Ahora, doctor, las redes sociales, yo soy libre de dar alguna opinión si es que soy funcionario o servidor público respecto a la simpatía con algún candidato, hacer de repente algún tipo de campaña a través de las redes sociales. Tampoco, de ninguna manera. Dentro del horario de trabajo y estando uno ejerciendo la función pública de trabajador, obrero o servidor público o funcionario público de confianza, desde el presidente de la República hasta el último servidor público que trabaja para cualquiera de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional o local, o para cualquiera de los poderes del Estado, o para los organismos con autonomía constitucional, tipo el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, ninguno, pasando por cualquiera de ellos, esté en la posibilidad, dentro de su hora de oficina, hacer ese tipo de trabajo o hacer ese tipo de publicidad. Y tampoco lo puede hacer ya estando en su domicilio a través de las redes oficiales de los organismos públicos o las entidades públicas a las que pertenece o a las que puede haberse prestado un correo electrónico, por decirle, o una página web e infringir de esa manera la norma. Va a ser detectado por el sistema, el jurado ejerce esa función de árbitro y de máxima autoridad rectora del sistema electoral peruano. Doctor, en algunas oportunidades se ha hecho observaciones de repente porque ciertos funcionarios han vestido un color representativo de cierta organización política. ¿Esto ha prosperado? ¿Está totalmente prohibido que de repente funcionarios hagan alusión a organizaciones políticas? Probablemente cuando se detecte este tipo de infracción, lo que hay que verificar bien con fotos y con videos, es decir, con pruebas tangibles, con pruebas fehacientes, como decimos los abogados, y de eso se encarga el Jurado Nacional de Elecciones, es de verificar que no solamente haya habido, digamos, una tonalidad en el vestido, ¿no?, en la camisa, en el pantalón o en el vestido de la señorita o del señor, sino que además haya algunas alusiones más allá del color o del matiz que alguna organización o partido político esté usando en estos momentos en el proceso electoral, haya una manifestación respecto de, digamos, la frase de campaña o alguna parecida, como ellos mismos llaman el batalla en sus campañas, o acompañar ello de algún tipo de musicalidad o de dibujos alusivos dentro de su indumentaria a cualquier partido político o movimiento electoral, para favorecer a algunos de ellos como partidos políticos o candidatos, o inclusive para perjudicarlos o atacarlos o inmiscuirse en una contracampaña, como se dice coloquialmente, contra alguno de los candidatos o contra alguno de los movimientos o partidos políticos. Todo eso está prohibido. Tiene que haber manifestaciones expresivas de que eso se hace a favor o en contra, como lo dice el artículo 342 y 347 de la Ley Orgánica de Elecciones. Bien, doctor, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos denunciar si somos testigos o conocemos algún tipo de vulnerabilidad de este principio que rige en nuestro país a partir del día de la convocatoria de elecciones? Rápidamente, y a través de los fiscalizadores que están ya trabajando en la ciudad por parte del Jurado Nacional de Elecciones y de la propia
y de la propia OMPE, también ante los jurados electorales especiales y ante el propio Jurado Nacional de Elecciones. Creo que ustedes han activado un sistema, un teléfono y algunas formas de comunicarse para nosotros hacer llegar nuestra denuncia. De ahí se procesa y seguramente si somos denunciantes somos llamados a ratificar nuestra manifestación de denuncia, y si somos los denunciados seremos llamados a hacer nuestro descargo. Siempre de por medio va a tener que estar lo que los abogados llamamos el debido proceso o debido procedimiento, es decir, la posibilidad de poder en efecto sustentar bien tu denuncia y la posibilidad también de poder defenderse ante una imputación de esta naturaleza de carácter administrativo y sancionador. Bien, perfecto, listo. Doctor Martín, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Bastante clara la información que usted nos proporciona, y como funcionarios, servidores públicos, nosotros tenemos que respetar este principio de neutralidad. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, buenas tardes. Cuídese, gracias. Amigos, vamos a hacer una pausa, volvemos.